Hola Tilio, termina un año, empieza otro. Y empiezan los buenos deseos, qué va a pasar, la revisión de lo que uno ha hecho. Y acabo de ver que en Estados Unidos, Atilio, en Nueva York especialmente, tienen una ceremonia que se llama The Riddance Days, que es el día, como quien dice, el día de deshágase de lo malo, el día de libérese de lo malo, sáquese las malas vibras. Y escriben en un papelito las cosas que quieren dejar afuera, y ese papel se quema, se tritura, cualquier cosa. Y yo pensaba entonces, en este ambiente, ¿qué es lo que haría? ¿Qué pondría yo en el papelito si yo fuera a la ciudad de Valparaíso? Y yo pondría terminar con los desencuentros. Si yo logro terminar con este desencuentro, la ciudad sería distinta. Miremos, por ejemplo, tenemos un ícono, el Mall Barón. ¿Qué pasó? ¿De dónde nace esta cuestión del Mall Barón? Que es un desencuentro gigantesco, Atilio, que le ha costado al país y a la ciudad un montón de tiempo perdido y mucha plata. El presidente Lagos, por ahí cerca de los años 90, él visualiza que Valparaíso no puede seguir operando con un solo acceso por la avenida Argentina, porque mata la vida de la ciudad. Las cosas se olvidan, eso lo dijo el presidente Lagos, y entonces se proyecta el acceso sur que costó muchos millones de dólares, y el acceso sur con todo el proyecto CEAL, que significó ampliar la capacidad de almacenaje de Valparaíso. Ese proyecto no flotaba, su evaluación no flotaba. Entonces se descubre que si uno lograba proyectar la avenida Argentina como un acceso al mar de los porteños, sí flotaba el proyecto socialmente. Nace entonces este concepto del Barón abierto y empieza todo un conflicto entre la gente que decía que esos eran terrenos portuarios, que no se podía ocupar, la gente que creía que sí podía haber desarrollo portuario, etcétera, etcétera. Nosotros, o yo personalmente en la Cámara Marítima, pensábamos que el Barón no tenía futuro portuario, porque la gente tenía memoria antigua, que por ahí hay ciertas rocas que permitían un molo barato. La verdad que ese molo barato permitía profundidades de 14, 15 metros, que son insuficientes para los buques que se vienen a futuro. El tiempo nos dio la razón y el Barón realmente como puerto no sirve. Para hacer nuevos sitios de atraque no sirve, porque habría que vender muchos millones de dólares. ¿Se podrían ocupar en otras cosas? Probablemente sí. Junto con este proyecto empieza entonces el proyecto Barón en Valparaíso, el año 95 más o menos. Se licitan junto Barón y con el Antofagasta. Antofagasta en el año 96 tenía un mall y un borde costero operando. Nosotros hemos llegado al año 2017 y acaba de fallar, ¿no es cierto?, la Corte Suprema de que el proyecto no es realizable. Hemos perdido un tiempo fantástico, hemos perdido un tiempo precioso. Probablemente vamos a tener un sitio Ariazo ahí por mucho tiempo. Y hemos visto ya, hay proyectos llenos de jardines, de áreas verdes, de palmeras y de una serie de cosas. Y la pregunta es, ¿quién va a pagar eso, Tilio? El proyecto de la empresa portuaria considera cerca de 300.000 UF para habilitar las calles, las veredas, etcétera, etcétera, los accesos, las áreas verdes que se necesitaba eso. ¿Quién las va a pagar? Es fácil decir que las pague el puerto de Valparaíso. Entonces le vamos a hacer una nueva carga al puerto de Valparaíso que le reste competitividad con el puerto de San Antonio. Todo esto lo podríamos haber visto hace el año 95, si hubiéramos tenido autoridades capaces de provocar encuentros entre las personas. Ese desencuentro no se da en Valparaíso y capaz que sea algo cultural de Valparaíso, porque estos desencuentros se generalizan. No solo ese desencuentro, tenemos otros desencuentros. El T2, ¿cuánto tiempo lleva el T2, Atilio? ¿Cuánto tiempo lleva el T2 entre el informe ISASA, este otro? Nuevamente, desencuentros entre la ciudad, entre los ciudadanos, entre la gente que opina A, entre la gente que opina B. Miremos un poco el futuro. El intendente Aldoney ha propuesto una serie de organizaciones sin fines de lucro para que se hagan cargo del patrimonio de la ciudad y distintas vinculadas con el CORE, etcétera, etcétera, para que sigan adelante vinculando las empresas, la ciudad, los CORE, etcétera, etcétera, especialmente en el área patrimonial.
Sin embargo, las acusaciones de que él pretende con esto aumentar el empleo, dejar a su gente trabajando, etcétera, etcétera, hacen que nuevamente nos encontremos con un desencuentro que tiene la ciudad parada. El alcalde Sharp, ¿no es cierto?, no sé si recurriendo o no recurriendo, pero al final usando un testigo o no un testigo, sino que una persona afectada falsa, paraliza un proyecto de construcción de un mirador Barón, que es un proyecto urbano, y también uno donde estaba antes la chilena de tabaco. Finalmente ahí prima también entonces la justicia y el proyecto sigue adelante. Pero un nuevo desencuentro, Atilio. ¿Para qué hablar del desencuentro de los cruceros? Es un desencuentro gigantesco entre los trabajadores, TPS, EPB, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuevamente Valparaíso pierde los cruceros. Por eso que ojalá pudiéramos quemar la palabra desencuentro para la ciudad de Valparaíso y tener soluciones armónicas, soluciones conversadas, soluciones oportunas, y no que pase esto que está pasando hoy día. Tenemos dos luces tenues, pero que sí pueden ser un paso adelante. Tres, diría yo. Primero, el reconocimiento por parte de la empresa portuaria de Valparaíso de prolongar la concesión para TPS, dándole el visto bueno técnico a la obra que tenía que construir TPS para ese fin. Buen punto. Segundo, el optimismo de Agunza de proyectar un terminal especializado o un sitio especializado para buques de crucero en Valparaíso, que muestra una disposición a seguir adelante pese a los problemas que hay. Y tercero, yo diría, la posibilidad que nuevas autoridades que llegan a enfrentar estos temas lo hagan con una visión armónica, con una visión de llamar a las partes, con un poder de convocatoria y con un poder de conversar. Y que todos tratemos de empujar el carro hacia el mismo lado. Porque si no, vamos a seguir viviendo en un Valparaíso lleno de perros, lleno de graffiti, lleno de sitios heriazos, si seguimos en darnos el lujo de todos estos desencuentros. Para todos ustedes, un feliz año.